Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban el saludo cordial del pastor Roberto García para estar con ustedes en el repaso general de la lección de esta semana. Para hacerlo, tenemos nuestro invitado especial de esta semana, Tomás Rivera. Tomás, buenos días. Buenos días, Pastor García. Feliz sábado para usted. Feliz sábado para todos nuestros amigos y hermanos que en esta mañana temprano de sábado se conectan para que juntos podamos repasar la lección número 8 de este trimestre. Gracias por estar con nosotros. Oye, Tomás, la lección de esta semana está sabrosísima, pero antes de entrar a ella, vamos a tener una palabra de oración. Así que tú eres el especialista y queremos pedirte que tú nos dirijas en oración esta mañana. Inclinamos el rostro, querido Dios, querido Padre. Una vez más, venimos ante tu santa presencia para, Señor, estudiar una porción de tu palabra. En esta hora queremos que sea tu Santo Espíritu que nos ilumine y que en ti siempre podamos encontrar descanso. Enséñanos en esta mañana para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la lección para esta semana era una lección preciosísima titulada Libres para descansar. Y el versículo de memoria lo encontramos en el Salmo 27, versículo 1, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pareciera ser que en este versículo Tomás se repite la misma expresión de quién temeré o de quién he de atemorizarme. Pareciera que es la misma conclusión. Y menciona que la razón para no tener ningún miedo en la vida es que Jehová es mi luz y mi salvación. Menciona que si yo no quiero tener temor de ningún tipo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Usted puede tener buenos brazos para pelear, puede tener músculos poderosos para levantar cosas y hacer cosas, pero si no tiene a Jehová, debería atemorizarse, porque este mundo no trae nada bueno. El enemigo de las almas es poderoso y el único que nos puede garantizar tener fortaleza en medio de la debilidad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. No tendré ningún temor, Tomás. Él hace una pregunta retórica aquí, el rey David, y me gusta porque él hace la pregunta dando a entender la respuesta, ¿verdad? Y hay dos cosas que él conoció muy bien, que era cuando él estaba en oscuridad y buscaba a Dios, se daba cuenta que estaba en la luz. Cuando él se sentía perdido, ya sea en una batalla física o literal, ¿verdad? Y sabía que Dios estaba con él, no solamente él se sentía victorioso, sino que también se sentía salvado por Dios. Así que cuando él estaba en esta cueva donde él se refugiaba, él podía decir estas palabras: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De qué he de atemorizarme? No hay nada que me infunda temor, porque tengo la luz y tengo la salvación, que es Dios, que es Amén. Jehová. Amén. Tomás, entonces analizamos en esta semana dos historias bíblicas, una en el Nuevo Testamento y otra en el Antiguo Testamento. Analizamos la historia del paralítico en el Nuevo Testamento y cómo fue curado, y analizamos la historia de Elías en el Antiguo Testamento. Pero el contacto que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo era la garantía de que pudieran salir victoriosos. Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, su ministerio se concentró, como él mismo lo dijo en el Evangelio de según San Lucas, él vino a traer libertad a los cautivos. Y si usted nota, cuando Jesús llega a esta tierra, su ministerio tuvo que ver mayormente con sanar a los enfermos. Acudía un paralítico, acudía un cojo, un manco, un ciego. Siempre venían donde Jesús personas que estaban enfermas para que Jesús los sanara.
Pero Jesús no solamente les hacía el acto de sanidad física, que hubiera sido bueno y suficiente para que ellos vieran lo maravilloso que era Jesús, pero además, no a pesar, no, además de la salud física, Jesús le daba la libertad espiritual y le enseñaba dónde estaba realmente el problema de la enfermedad, Tomás. Está bien conectado todo lo que usted dice, Pastor García, porque Jesús mismo dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Y nosotros, al ver estos dos episodios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros podemos notar que Jesús sanaba, libraba a toda clase de personas, no importando de qué nacionalidad, no importando qué color, no importando posesión, no importando posición, o sea, lo que tú tenías o qué lugar ocupabas. Jesús no rechazaba a nadie y a todos le daba la libertad y por ende podían descansar en Jesús, que es lo más hermoso. Tomás, y algo interesante que Jesús sanaba diciendo una sola palabra, quiero, sé sano. Se recuperaban personas completamente, sanas completamente cuando Jesús decía eso. Otras veces los despedía y cuando iban en el camino se les hacía el milagro. Otras veces decía la palabra, como en el caso del jefe de la guardia, que llegó, di la palabra y mi siervo sanará. O sea, Jesús hacía milagros de diversas formas. Como tú has citado, sanaba personas ricas, sanaba personas pobres, sanaba judíos, sanaba no judíos, sanaba niños, sanaba mujeres. O sea, Jesús era inclusivo en el acto de sanación que hacía. Significa que todos cabían en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que Jesús es un maestro. Es el maestro de los maestros, de las formas que él hacía los milagros, que él sanaba a todos aquellos que estaban dolientes, tanto físicamente como espiritualmente, porque en estos dos casos nosotros podemos ver que hay enfermedades que son palpables, que se ven, como es el caso de los leprosos, pero hay enfermedades que son internas, que a simple vista no se ven, pero como él es el maestro, y no solamente el maestro, él es el creador. Son palabras poderosas esas, ¿verdad? Oye, él es el creador, quien nos conoce, él es el fabricante, él sabe exactamente dónde es que nosotros necesitamos sanidad. Y cuando nosotros acudimos a él, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y una de las cosas que aprendimos en esta semana es, Tomás, que cuando una persona le pide un milagro a Dios, por ejemplo, Dios sáname, o Dios hace un milagro en mi vida para conseguir trabajo, o Dios hace un milagro para que mi hijo mejore las calificaciones. Cuando usted le pide un milagro a Dios, usted tiene que pedir que sea en el tiempo de Dios. El mismo Señor Jesucristo, en una ocasión, Tomás, le dijo, Padre, mira, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo dijo una vez, lo dijo otra vez, pero después dijo, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Los milagros no se hacen en el tiempo del que pide el milagro, se hacen en el tiempo del que da el milagro. Así que en esta semana hemos aprendido primero quién hace el milagro. El que hace el milagro es el que tiene el poder, el creador, como tú dijiste, ¿verdad? Tiene un poder extraordinario. Y segundo es que él lo hace cuando él quiere, como él quiere y en el tiempo que él quiere, porque él es el que hace el milagro. Si fuera usted o yo el que hiciera el milagro, pudiéramos decir, bueno, sanado a los 5 minutos, pero él es el que hace el milagro y deberíamos acudir donde él para que él haga el milagro y dejar que él sea el que haga el milagro en nuestras vidas. Hay una escritora famosa, Tomás, por ahí, que dice que cuando nosotros oramos, deberíamos orar como si ya el milagro hubiera ocurrido. O sea, gloria a Dios. El tiempo de Dios es cuando se hacen los milagros y esa es una de las cosas que aprendimos en esta semana. Somos libres para descansar, pero descansamos de nuestros pecados en el tiempo del Dios infinito. La primera historia, pastor, que nosotros estudiamos está contenida en el Nuevo Testamento, pero el libro de Marcos da algunos detalles bastante precisos. Nosotros conocemos el caso de paralítico,
cuando nosotros estamos analizando este caso, nosotros vemos que tenía una enfermedad muy grave. Una de las causas de esta enfermedad, es bueno resaltar, pastor, que todas las consecuencias que nosotros los seres humanos sufrimos son a causa del pecado. Hay una raíz. Hay algo que es la base que se desprende todas las demás consecuencias, que es el pecado. La mala vida, la desobediencia a las leyes de la salud y el estilo de vida que esta persona llevaba, lo había causado esta parálisis que él estaba sufriendo, y ya tenía bastantes años con esta enfermedad. Pero él no solamente estaba cargando la enfermedad, estaba cargando una culpabilidad. Y yo imagino, pastor, cuando analizo que él había tratado de curar esta enfermedad yendo a diferentes doctores, tratando diferentes métodos humanos, o sea, con tratamientos, medicinas y diferentes medios que podría él tener. Pero cuando se da cuenta que Jesús está en Capernaum y llega a la casa de Pedro y él lo escucha, él toma un plan de acción. Esta es mi oportunidad. Ahora es que yo tengo que ver a Jesús. Y es impresionante cómo ellos planifican llegar hasta donde está Jesús, porque, pastor, en la casa donde estaba, dice que había una multitud tan grande que usted se paraba en la puerta y no alcanzaba a llegar donde estaba Jesús. Pero nótese, pastor, algo importante, analizando un poquito la imaginación de lo que está pasando allí en el entorno de esta historia. Me imagino que él envía a alguien y no, mira, ahí no hay forma de penetrar, no hay forma de que tú puedas alcanzar. Y yo imagino a él buscando ayuda, mira, consígueme a fulano, mira a ver si el vecino puede. Oye, y ellos tuvieron que creer que Jesús sí podía resolver, podía sanar, podía libertar a este paralítico, porque cuando nosotros leemos ya en el contexto de esta historia, Jesús dice por la fe de ellos también, por la fe de ellos. Y nosotros conocemos la historia de cómo ellos, de una forma arquitectónica, si podría utilizar esta palabra, pastor, se suben al techo de la casa de Pedro en Capernaum, donde él vivía, Pedro, que ahí era donde estaba Jesús, y eso estaba lleno allí. Imagino Jesús enseñando y sanando. Entonces ellos empiezan a desprender, a hacer ese hoyo, esa abertura en la parte del techo de la casa, hasta poder llegar exactamente donde estaba Jesús. Ellos tuvieron que hacer hasta algunos cálculos para no hacer un hoyo donde no debían. Suena bien eso. Sí. Hay cosas interesantes que San Marcos capítulo 2 menciona sobre la historia de este paralítico. Primero, lo que tú acabas de citar, que fue en Capernaum, donde se oyó que estaba Jesús. Cuando Jesús llegaba a un lugar y su fama corría, generalmente menciona que toda la ciudad vino a ver a Jesús, o que todo el pueblo vino a ver a Jesús, o que la mujer samaritana, la mujer del pozo, trajo a toda la ciudad para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Pero si usted nota, cada vez que habla de Jesús, toda la ciudad viene a ver, y no cabía ni un mandado, como dicen por ahí, como estaba el asunto político en ese momento, ni un mandado cabía ahí. Esa era la segunda. Y lo extraordinario de eso, Tomás, es que a veces usted tiene que saber seleccionar los amigos, porque como eso estaba tan difícil, solamente personas que tuvieran constancia de perseverancia de lograr lo que andaban buscando podían hacer lo que hicieron estos 4 muchachos que entraron al paralítico por el techo. La mayoría de la gente va buscando sus propias soluciones, pero estos 4 amigos decidieron ayudar a este pobre paralítico a solucionar sus dificultades. Ahora, algo interesante, esto es lo que tú acabas de citar. Jesús, al hacer el milagro, no menciona que era por la fe del paralítico,
Menciona, dice, al ver la fe de ellos. Entonces ellos vinieron donde Jesús, ellos trajeron el hombre, ellos trajeron el paralítico cargado, ellos hicieron el hoyo en el techo, ellos bajaron el cuerpo hasta donde estaba Jesús. Y Jesús entonces al ver la fe de ellos hace un milagro. Yo no sé dónde tú estás, qué cosa haces en el lugar donde estás metido, pero en el lugar donde estás es hora de buscar la solución correcta. Estos 4 amigos decidieron buscar descanso, salud del cuerpo y salud del alma en la persona correcta que es Jesús. Selecciona bien tus amigos y que tus amigos en el momento de la dificultad puedan servir de ayuda para que puedan ayudarte a mejorar tu vida espiritual. Estos 4 amigos fueron verdaderos amigos de este paralítico porque hicieron todo lo posible para que él pudiera encontrar su milagro. Permite que tus amigos hagan todo lo posible para que tú te salves. Y si no son amigos de esa naturaleza, es hora de cambiar de amigos y quizás necesites encontrar al amigo de los amigos, que es el Señor Jesucristo, Tomás. Amén. Una de las cosas que me impresiona, por eso vuelvo y repito, que Jesús es el maestro de los maestros. La forma de él hacer, nótese que cuando él obra el primer milagro en la vida de este paralítico, él fue buscando la sanidad física y los amigos de él pensaron que es lo que necesitaba la sanidad física. Pero mira lo que hace Jesús, basado en la historia que nosotros leemos, es que él cuando lo ve le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Él liberta primeramente la parte interior que no se ve, y que él, sin lugar a dudas, sentía esa culpabilidad, porque a causa, como dijimos, de su estilo de vida, él tenía esta parálisis. Y Jesús lo liberta, lo perdona. Pero sucede algo interesante según la historia, es que aquellos hombres, líderes inclusive, que estaban en aquel lugar, empiezan a cavilar, a pensar internamente, pero vean que aquí está sucediendo algo que no tiene que suceder, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Ellos no estaban conscientes de quién era el que estaba allí. Era Dios en carne que estaba delante de ellos. Y una de las cosas, pastor, que me impresiona es que él literalmente demostró que era Dios. Sí, pastor. Así mismo es, Tomás. Una cosa que hace la gente, Tomás, cuando le llega una enfermedad es que empieza a culpar a Dios. Dios, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué yo si soy tan bueno me pasan cosas malas? Dios, ¿por qué si yo soy tan buena gente me pasó esa enfermedad? Aquí descubrimos en esta lección que la enfermedad es consecuencia del pecado, es lo primero. Los seres humanos son pecadores y la causa del pecado o el resultado del pecado es la muerte. Vamos muriendo día a día desde el momento en que nacimos. Pero no es bueno comenzar a culpar a Dios. No es bueno empezar a decir Dios tiene la culpa de que a mí me esté pasando esto. Al contrario, cuando usted tenga una enfermedad, busque la solución. Tomás, tú mencionabas una cita en este caso del paralítico, por ejemplo, de que este hombre había hecho algo con su cuerpo, y esta aflicción, que puede ser un símbolo de lo que es la depresión, este hombre estaba apenado y su cuerpo estaba siendo afligido por las penas que habían interiormente. Es por eso que Jesús astutamente llega a la raíz del problema. La raíz del problema era que sus pecados lo estaban agobiando. Por eso Jesús no le dice como al ciego, quiero, recibe la vista, sino que a este comienza diciéndole, tus pecados te son perdonados. O sea, la causa por la que tú estás enfermo está siendo perdonada, y el que podía perdonar los pecados, como tú maravillosamente has dicho, era Dios, y Cristo era Dios. Por eso dice que en él estaba toda la plenitud de la deidad. Dice Filipenses, por ejemplo, Colosenses, dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús era Dios.
Así es. Y él no se enorgullecía de decir yo soy Dios. Por ejemplo, cuando Satanás lo fue a tentar, dijo, convierte estas piedras en pan. Él podía hacerlo porque era Dios, pero él no vino a servirse, él vino para servir. Y en este caso, cuando usted tenga un problema, tenga la confianza de que ese amigo maravilloso que es Jesús puede limpiarlo de los pecados. Ahora, cuando Jesús dijo tus pecados te son perdonados, se le prendió un bombillito a los fariseos y a los saduceos y empezaron a preguntar, ¿quién es este? Si ellos hubieran querido conocer quién es este y lo hubieran buscado de corazón, ellos también pudieran haber sido libertados de sus problemas, ¿verdad? Pero ellos no querían buscar a Jesús, ellos lo que querían era hacerlo caer o hacerlo ver mal delante de la gente, porque Jesús, donde quiera que llegaba, toda la ciudad venía a ver lo que Jesús tenía que decir. Entonces, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, empezaron a pelear. Solo Dios puede hacer eso. ¿Y quién se cree este? ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces Jesús le dijo para que ustedes vean. Y hay algo interesante. Ellos no lo dijeron públicamente, lo pensaron en su corazón. Pensaron, no lo hablaron. Y Jesús, para hacerle saber que él era Dios, le dijo, bueno, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y hay que hacer notar algo, pastor. Él le hace una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle a este, levántate, toma tu lecho y anda? Nótese que cuando él pregunta qué es más fácil, o sea, para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Cuando él está hablando qué es más fácil, él está hablando en dos niveles. Uno es el nivel divino y otro el nivel humano, porque es fácil ver un milagro que él realizara, pero ellos no pueden ver el milagro del perdón, porque eso es algo que se hace internamente. Eso es cierto. Ellos pueden ver lo que se hace externamente. Por eso Dios le dice, por eso Jesús le dice, miren, yo soy Dios y también soy humano. Allí estaba el Dios hecho carne. Entonces, él le dice, para que ustedes vean, para que ustedes sepan, no tengan duda y ustedes también sean salvos, porque dice que el que confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, tiene salvación, no solamente le perdonó sus pecados, sino también que le sanó de su enfermedad y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que inmediatamente, instantáneamente él recibió esa sanidad. Dice que se levantó y se fue. Y dice que los que estaban allí, dice, jamás hemos visto algo igual. O sea, ellos debieron salir de ese lugar adorando, glorificando, creyendo, porque fueron testigos, no solamente oculares de oído, sino también de sus ojos oculares, vieron. Oye, esto me acuerda, Tomás, una experiencia que yo tuve cuando tenía 17 años y era anciano de mi iglesia. Uno de los íconos de la iglesia dominicana, un anciano por años siendo anciano de iglesia, se fue para Puerto Rico y su hija se enfermó. Y los ancianos, como era la hija del primer anciano, fuimos a su casa a orar con ella. Y yo recuerdo, Tomás, que cuando yo entré a la puerta de la casa, la muchacha estaba en casa, acostada en cama. Y le dijimos, mira, nosotros los ancianos vinimos para orar por ti. Y ella me paró así, Tomás, como a ti te paran rápidamente. Dice, espérese. Y te paran. Ella me paró y me dijo, mire, mi papá cuando ora, yo me sano. Si usted no va a orar para que yo me sane, mejor no ore. Y yo sentí como que me bajó la cabeza, me bajó a los pies, volvió y me subió a la cabeza, volvió y bajó a los pies, volvió y subió a la cabeza. Y yo recuerdo que dentro de mi corazón yo le dije a Dios, Dios, permite que esta oración tenga resultado y que esta muchacha se sane. Y oramos, yo recuerdo que oramos esa vez, éramos dos ancianos que estábamos visitando, oramos por ella y la muchacha se sanó, Tomás. Gloria a Dios. Yo sentí un alivio dentro de mí mismo cuando vi que ella llegó a la iglesia ese sábado para mañana y que el papá no había llegado todavía. Y sentí una alegría, una emoción porque Dios había escuchado la oración y la muchacha se había sanado. En este acto de Jesús, Jesús fue puesto a prueba, Tomás.
Sí. Porque la gente estaba pensando, cavilando entre su corazón, y qué es que es lo que se cree, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando él le dice, levántate, toma tu lecho y anda, eh, el paralítico pudo haber dicho, no, yo no me quiero levantar. Yo no creo que me voy a levantar de aquí. Sin embargo, ocurrieron dos milagros ahí, ¿verdad? Primero es que Jesús le perdonó los pecados. Jesús le dijo, levántate y anda. Y el hombre creyó, ese es otro milagro. El hombre creyó Amén. lo que Jesús le estaba diciendo y hizo el impulso de levantarse. Sus pies respondieron, su cuerpo respondió y el hombre se levantó. Entonces, ese milagro demuestra dos cosas. Uno, cuando usted va donde Jesús, usted debe creer que Él puede hacer el milagro, que Él puede lograr lo que usted está buscando. Y lo segundo es que cuando Él da la orden hay que cumplir porque Él es el que tiene el poder. El Salmo dice que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que Él tiene el poder para hacer el milagro, pero también usted tiene que creer que ese milagro puede ser una realidad, según dicen los versículos 8 y 9. Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando Él dio la orden, el paralítico se levantó. Jesús lo sanó de la enfermedad. Gloria a Dios. Jehová Rafa, en Yeah, griego, ¿verdad? yeah. Jehová sana. Gloria a Dios. Pastor, el otro personaje que nosotros estuvimos estudiando durante toda esta semana es bien conocido, que es el profeta Elías. Nosotros conocemos también ese poderoso evento en el Monte Carmelo, allí después de que Dios respondió la oración de este gran profeta. Digo gran profeta porque fue un hombre que confió, se mantuvo fiel a Dios en estos eventos allí. Y después de en el Monte Carmelo, de esta victoria rotunda de Dios en contra de Baal y sus sacerdotes, nosotros vemos que él tiene un conflicto donde la esposa del rey Acab, ¿cómo se llamaba ella, pastor? Jezabel. Isabel, un nombre terrible ese. Dice que empieza a buscarlo para cortarle la cabeza, para matarlo. Y ahí empieza la huida de este profeta. Y corrió y corrió. ¿Y dónde se esconde? En una cueva. En una cueva. Por eso es que el Salmo 27, que es nuestra lectura bíblica de recordar todo, de memorizar toda la semana, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él olvidó en ese momento de que Dios era su protección, de que Dios podría librarlo, así como le oró: Señor, contéstame para que estas personas vean que tú eres el Dios, ¿verdad? Y descendió ese fuego que lamió, consumió todo el sacrificio, el agua y todo lo que había ahí en el Monte Carmelo. Ellos fueron testigos de eso. Ahora en este momento, este profeta está huyendo. ¿Qué contradicción? O sea, yo analizo, pero ¿cómo es posible que en este momento esté de pie, valiente, y ahora se esconda? ¿Qué fue lo que le hizo él? ¿Qué fue lo que le frustró tanto que esta condición le llevó a la depresión? Oye, Tomás, pareciera ser que el profeta Elías pasó por un momento de depresión. Significa que los hijos de Dios también tienen dificultades emocionales. Si alguien yo quisiera parecerme algún día en la Biblia, de los personajes de la Biblia, este es mi personaje favorito, Elías. Elías pasa de la gloria de estar en el Monte Carmelo a estar deprimido porque piensa que él solo se ha quedado y que nadie más cree en el mensaje que él está predicando. Imagínate que tú vas, o que tú que eres predicador, yo que soy predicador, vamos a una iglesia y la gente, qué sé yo, hace cualquier otra cosa menos escuchar el mensaje que vamos a predicar. Elías pensó que él solo se había quedado, nadie estaba escuchando lo que él tenía. Pero hay algo interesante. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, descubrimos que él vio el peligro y se fue, versículo 3 dice, y se fue para salvar su vida.
y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado y se fue por el camino del desierto. O sea, se fue para el camino para él estar solo. Cuando una gente está deprimida, quiere estar solo, no quiere escuchar a nadie, no quiere que nadie comente, no quiere que nadie se acerque, quiere estar solo. Y él se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse, dice el texto. Así O sea, es. estaba tan deprimido que deseaba morirse. Y le decía al Señor, quítame la vida. Quítame la vida, dice el profeta Elías. Y se echó debajo del enebro, y aquí ocurren varias cosas interesantes. Primero, Pastor, ese pedido fue de verdad, no fue de relajo que le sí, dijo que fue de trabajo. corazón, fue de Claro. corazón. Cuando se echa debajo del enebro, Tomás se queda dormido. Primera cosa que hace Elías, Elías se duerme en el medio de su tristeza. Cuando llega, el ángel lo toca y le dice, levántate y come. Segunda cosa que hace Elías, Dios le da alimento, le provee. Primera cosa de necesidad básica que Dios le da a Elías es alimento. Le dio sueño, le dio alimento. Luego lo manda con una misión. Le dice a Elías, mira, te toca ir, ve por el camino del desierto otra vez allá donde tú viniste. Lo manda con una misión. Este Elías se levantó de lo más terrible y volvió otra vez a estar en el camino. Significa que cuando tú tengas problemas, tengas dificultades en tu vida cristiana, puedes volver al camino. Solo tienes que conversar con Dios, que Él te va a llevar por el camino correcto, Tomás. Gloria a Dios. Una cosa que me llama mucho la atención en esta historia, pastor, es que Dios da oportunidades. Exacto. Dios no te dice, mira, ya despreciaste el llamado que te hice. Nótese que a Elías, ese ángel que Dios envió, lo llamó no una vez, sino 2 veces. Yeah. Levántate, lo toca. Oye, le proporciona lo que él necesita, alimento, le da agua. Y cuando él obedece a lo que se le está pidiendo, entonces él acciona a ese mandato. ¿Duró cuántos días caminando? 40 días. 40 días. Oye, Dios lo fortaleció no solamente con su palabra, sino también con el alimento físico, pastor. Sí, le dio comida. Fue una comida preparada del cielo. Y le dio agua del cielo. Y lo fortaleció de tal forma que él estaba capacitado, no solamente emocionalmente, sino físicamente. O sea, Dios te prepara, Dios te sostiene, tanto internamente como externamente. Y vuelvo y repito, no es que Dios te dice, mira, ya te llamé y tú no quisiste escuchar mi llamado. Se te cerró la oportunidad. No, Dios no es así. Nótese que a Elías lo llamó 2 veces. Exacto. Y algo interesante, que cuando él le dice a Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Elías está teniendo en su corazón un sentimiento de culpa, un sentimiento de que nada funciona, que nada es incorrecto, todo me pasa malo, todo no funciona. Pero allí en lo profundo, como dice el Salmo 40, que cuando Dios saca a uno, lo saca del lodo cenagoso, de lo profundo, y lo pone sobre la roca firme. O sea, aún estando en lo profundo donde quizás tú puedas estar en esta mañana, tú puedes levantarte de ahí donde estás, y Dios te va a levantar de donde estás y te vas a poner sobre la roca firme, porque Él es Dios, Él es que da fuerzas al cansado. Elías estaba cansado, no podía correr, pero el que da fuerzas al cansado es Dios. Amén. Y Dios quiere en esta mañana darte la oportunidad de que tú puedas enderezar el camino, ir por el camino correcto, como lo hizo Elías. Y también esto, Tomás, es una enseñanza de que estos hombres grandes de la Biblia fueron hombres con dificultades como las nuestras, como dice la misma palabra, ¿verdad? Con problemas como los nuestros. Y
Ellos tomaron la decisión correcta, confiaron en aquel que podía levantarlos de la depresión, del hecho de ser paralítico. Ellos confiaron en que Él podía hacer el milagro. Igual tú debes confiar en esta mañana de que Dios hace un borrón y cuenta nueva de nuestros pecados. Dios nos limpia de toda maldad y nos da la oportunidad de hallar descanso en Él. Es por eso que hay una expresión que habla cuando la resurrección de Lázaro en San Juan 11, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando tú llevas la carga que Jesús quiere poner sobre tu vida, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él se propone llevar tu carga y darte la oportunidad de que tú puedas ser levantado en el momento de la dificultad. Algo que quisiera resaltar, Pastor García, es, por ejemplo, nosotros que estamos todos los sábados, después de esta lección, nos vamos a trasladar a nuestra iglesia, a nuestro culto de escuela sabática y de culto divino, y cuando se estén dando esos minutos misioneros donde se te motive a la obra misionera, muchas veces la iglesia está en su totalidad, pero cuando se cita una hora específica en la tarde, tú te das cuenta que solamente una minoría es la que acude, eso es allí. Y muchas veces el líder se siente un poco frustrado, ¿verdad? Pero esto debería servirnos a nosotros, no de frustración, sino de motivación para nosotros hacer la obra de Dios, porque nótese que Elías tenía una obra que completar, tenía una misión. Él tenía que ir a ungir al rey de Siria y al rey de Judá, de Israel. Y tenía inclusive que buscar su sucesor, que el Señor le había dicho que tenía que buscar para que lo trajera también al servicio de Dios. Para que eso enseña, Tomás, que Elías estaba viendo solo lo que había delante de sus ojos, las dificultades. Sin embargo, Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabía eso, que había que ungir a reyes, había que buscar un sucesor, había que hacer andar en carro de fuego, había maravillas de subir al cielo y allá nunca ver la muerte. O sea, el futuro de Elías era brillante, pero él no lo veía. Este que había hecho descender fuego del cielo estaba sumido en la depresión y no veía que había cosas extraordinarias delante de él. Así que si en esta mañana, y ya llegando al final, Tomás, usted ve que hay dificultades en su vida que no puede vencer, es hora de ponerlas en las manos de Cristo, porque Él conoce el futuro brillante que hay para ti. Él conoce las grandes maravillas que puede hacer en tu vida. Dios, cuando toma a un pecador, lo mira no por lo que el pecador es, sino lo que Él puede hacer con ese pecador para llevarlo a las mansiones celestiales, Tomás. Otra cosa que yo pude aprender también es mucho cuidado con decir, oye, pero nadie está predicando, nadie está diciendo la verdad. Elías le dijo, pero es que yo solo he quedado. El único que hace caso a lo que tú dices es tranquilo, Elías. Tranquilo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, que me sirven, que son fieles. Oye, eso es duro, que diga que tú digas que tú eres el único predicador, te diga que hay 7,000. Claro, no, yo soy el único que estoy haciendo la obra, después aquí nadie está. No, cuidado. Dios tiene su pueblo en todo el mundo que hacen la voluntad de Él y que son fieles y obedientes a sus mandatos. Y Dios tuvo que decirle a Elías, hey, cuidadito, Elías, ten cuidado con lo que tú dices, porque hay miles, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, que son hijos míos. Están cumpliendo mi voluntad. Y eso es muy importante que nosotros en esta mañana de sábado podamos entender lo que Dios nos está diciendo en esta lección. En mi último minuto, Tomás, en esta lección libre para descansar, descubrimos el poder maravilloso que tiene la oración por una persona que está en depresión, por alguien que está en dificultad, por alguien que tiene problemas.
Pues debemos orar por las personas que están pasando por dificultades, porque usted no sabe lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Ese que está sufriendo, deprimido en su casa, que usted lo ve que no hace nada en la iglesia porque siempre está en problemas. Dios tiene un futuro brillante para esa gente. Y así ocurrió con el paralítico, así ocurrió con Elías. Hoy nos maravillamos de la historia de Elías, pero en su momento Elías no veía nada para él, no había ningún futuro. Sin embargo, Dios tenía un futuro brillante para él, igual para ti en esta mañana. Dios puede tener un futuro brillante y que tú puedas ser hallado no con la justicia tuya, sino vestido con las vestiduras de Cristo. Un lavado con la sangre del cordero, vestiduras blancas, ungir tus ojos con colirio para que veas, ser purificado como el oro en la justicia divina. O sea, usted tiene un futuro brillante, pero solo va a hacerse realidad si usted acude a la fuente de todo milagro, como ocurrieron con estos hombres que confiaron en él y Jesús hizo maravillas en su vida. Último minuto, Tomás. La motivación es para que continuemos orando, para que continuemos creyendo, que continuemos adorando a nuestro Dios, continuemos trabajando a nuestro Dios. Esa es la evidencia más contundente de que sí nosotros somos libres en Cristo Jesús, de que nosotros ya estamos en el descanso real que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Así que avancemos con seguridad, avancemos con fidelidad, mirando fijamente al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana y podamos ser libres y encontrar el descanso en Cristo Jesús. Oye, Tomás, yo estoy maravillado con las personas que han estado escribiendo en nuestra página de Facebook de Open Church. Han estado mandando mensajes y mensajes de lo maravilloso que han encontrado la lección de esta mañana. Yo quisiera pedirles, la lección queda grabada aquí en Facebook y usted puede compartirla con otra persona. Así que dele a share, donde dice share ahí, comparta esta lección con otras personas que necesitan escuchar vida y esperanza. Así que oramos, inclinamos las cabezas, cerramos los ojos y hablamos con Dios como nuestro amigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que hay personas en este momento que están escuchando tu palabra, que quizás no tengan anhelos de seguir adelante en su vida, quizás por una enfermedad, quizás por un problema mental, como en el caso de Elías. Señor, queremos pedirte que tú permitas que esas personas se encuentren contigo. Tú eres la raíz de las soluciones de todas las enfermedades, de todo pecado, de todo problema. Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Señor, permite que esa limpieza que él puede proveer para cada uno pueda hacerse una realidad en nuestras vidas. Bendice a Tomás, Señor, que ha estado con nosotros en la lección de esta mañana. Permite que tu Santo Espíritu también esté con él, con su familia, con su iglesia. Y permite, Señor, que cada oyente, cada persona que ha estado en nuestra página hoy pueda haber sido bendecida con los mensajes de esperanza de este día. Gracias por escucharnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que estás del otro lado de la pantalla, muchas gracias, buenos días y que hoy pueda ser el mejor día de sus vidas.